Romanos 15, y ustedes conocen ya las enseñanzas que hemos estado compartiendo acerca de el capítulo 15 de Romanos sobre prepararnos para el 2022 con un hilo temático que nos da el texto al cierre de la carta a los romanos. El apóstol Pablo enfatiza uno de los propósitos de la carta, que es construir una comunión, una comunidad de fe que es alternativa en una ciudad como la gran ciudad de Roma a la sociedad de aquella época. Y la centralización de esa primer parte es en construir comunión, construir amistad. Lo planteamos también en clave del año 2022 para nosotros, construir esa amistad a la cual Dios nos invita en el Evangelio. La segunda cosa que mencionamos allí por el día 9 de enero, la importancia de entender el mensaje del Evangelio. La fe cristiana se construye sobre el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y allí entonces traíamos una pequeña reseña de lo que es el Evangelio, para después hablar de las ambiciones trascendentes, ¿no? Una visión de reino, una visión que sirve a otros, una visión que por sobre todas las cosas glorifica a Dios. Y vamos a hablar acerca de ser socios ministeriales, los versículos 22 al 29, para terminar el domingo que viene hablando acerca de la oración. 5 temas, 5 ejes temáticos que nos ayudan a pensar en el año 2022. Vamos a leer el texto de hoy, ahora sí. Por esto, muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos, pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones, y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje, luego de haber disfrutado de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos, porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así que cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos de camino a España, y sé que cuando los visite llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Ser socios ministeriales. Este es el tema del día de hoy. La importancia que el apóstol le da a esta visión de reino que él tenía en su corazón y que él está tratando de inculcar en todo el fruto, en todas las iglesias que él había estado trabajando, comenzando, plantando en el Imperio Romano. Y estos versículos finales de la carta a los romanos nos ayudan a entender cómo él quiere involucrar, cómo él quiere generar una gran sociedad, un gran equipo ministerial que labore, que trabaje con él en esta visión de reino. Así que, ¿qué tal pensar en este año 2022 que el Señor quiere hacer de nosotros socios ministeriales? Que no estamos para cumplir solamente nuestra visión personal, nuestro propósito personal, sino que lo que Dios nos ha dado es para sumar y construir a la visión que Él tiene para la ciudad. Que lo que Dios te ha dado, que a vos te parezca pequeño o grande, es grande en Dios, es para construir juntos, para ser socios ministeriales en la extensión del reino de Dios en la ciudad de Buenos Aires y en este país tan amado que tanto a veces sufrimiento nos genera los que estamos, ¿no es cierto? Pero quiero plantearles entonces 3 elementos fundamentales en esta mañana acerca de lo que es ser socios ministeriales. En primer lugar, socios ministeriales implica que hay una visión misionera. El apóstol lo imparte en los primeros
3 versículos de lo que hemos leído hoy, del pasaje que hemos leído hoy. Él dice, por esto muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos, le está hablando a los romanos, a la iglesia en Roma, ¿no? No he podido ir a visitarlos, les está escribiendo probablemente desde la ciudad de Corintios, que era una ciudad que quedaba a unos 1000 y pico de kilómetros de donde estaba la ciudad de Roma. Dice, no los he podido visitar, pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones, y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos hasta que vaya a España. Espero a verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje luego de haber disfrutado de su compañía. La visión de Pablo era predicar el Evangelio en lugares donde otros todavía no habían predicado. Y él dice, no me queda más tarea en estas regiones. Le está hablando del lugar desde donde él está escribiendo y todo lo que eran los lugares que él ya había visitado. Ahora, quedaba mucha gente por conocer a Jesús. Quedaba mucho trabajo por hacer, pero él entendía claramente que su llamado como misionero era un llamado de ir a lugares donde antes no había iglesias, ir a un lugar donde antes nadie había escuchado de Cristo, para después allí abrir una obra que a veces era una iglesia muy pequeñita, pero ya el nombre de Cristo era invocado y de allí saldrían en futuras generaciones misioneros a trabajar en las regiones colindantes con esa iglesia que él había comenzado. Y él está hablando, y lo leíamos el domingo pasado, que él menciona regiones como, primero, la zona de Palestina, Siria, después Asia Menor, lo que sería Turquía hoy, para después mencionar Grecia, y dice, y he llegado hasta la región norte de Italia, que es hoy Albania. O sea, él menciona una cantidad de regiones y de ciudades, y él dice, yo todo lo cubrí. No está diciendo que cubrió todo puntualmente, sino que todo lo cubrió en función de la misión que Dios le había dado. Tan claro tenía él esa visión misionera. Ahora dice, no me queda más tarea en estas regiones, y entonces dice, voy a pasar por Roma a visitarlos, algo que él quería hacer para fortalecer la comunión, pero dice, para que ustedes me encaminen a España. Él quería ir a ese lugar que era el límite del Imperio Romano en el continente europeo, por lo menos estamos hablando del continente mismo. Dice, quiero llegar hasta España, donde Jesús todavía no había sido mencionado o no había sido invocado, ¿no? Entonces, fíjense la visión que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Y yo quiero decirles esto que uno lee bastante en los escritos y escucha en este tiempo, que la medida de la misión de la iglesia está en esta expresión, donde Cristo no fue anunciado, ¿no? Como él está diciendo, el desafío más grande que tiene la iglesia de Jesucristo, es predicar el Evangelio en los lugares donde Jesús no es conocido, donde Jesús no es ni siquiera escuchado, ¿no? Este desafío tan grande que hoy está creciendo en el mundo latino de predicar el Evangelio a lugares remotos, a lugares donde aún Cristo no ha sido predicado, donde Cristo es visto como un hombre, como un profeta, pero no como el Hijo de Dios que vino a traernos salvación. Y dice el apóstol Pablo, él pone como esa medida extrema, esa medida suprema que la iglesia debe tener, de extender el reino de Dios en los lugares donde todavía el nombre de Jesús no fue anunciado. Y dicen estos autores, la medida de la misión de la iglesia está en el compromiso que la iglesia tiene con predicar el Evangelio en lugares donde otros todavía no lo han anunciado, ¿no? Y uno dice, pero queda tanto por trabajar en mi barrio, queda tanto por trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero la iglesia nunca debe perder esa visión trascendente, o esa visión, yo lo llamo extrema, esa visión de límites, porque en esa visión vamos a crecer en la misión que Dios nos ha dado en este lugar en particular. Y una cosa no quita la otra, y esto es lo que el apóstol Pablo justamente le está diciendo a los romanos, le está diciendo, yo quiero ir a España, y ustedes me van a encaminar a España. ¿De qué manera lo vamos a ver ahora? Como diciendo, ustedes quizás no pueden ir todos a España, pero me van a encaminar porque Dios les ha dado una visión de límites extremos, una visión de fronteras, una visión pionera.
Qué tremendo. Y yo creo que la iglesia muchas veces se muere y se seca cuando pierde una visión pionera, una visión trascendente. Y estamos a veces tan cómodos, ¿no? Y que tenemos que hacer nuestros trabajitos y demás, y perdemos la visión profunda, la visión de reino, la visión pionera, de frontera que Dios quiere traer a su iglesia. Que la misión nunca la pierda, que la tengamos siempre presente en la medida que sea algo que Dios pone en nuestro corazón, como el apóstol Pablo quiere hacer a la iglesia de Roma y a los otros que estaban leyendo posteriormente. La iglesia iba a ser siempre factor de transformación. Cada uno cumpliendo un rol, dice, para que ustedes me ayuden a continuar con mi viaje, como decíamos recién. Y aún, fíjense lo que el apóstol dice, la medida de nuestras relaciones, ¿no? Dice, luego de haber disfrutado de su compañía, dice, los voy a ir a visitar, quiero estar con ustedes, pero aún la medida de sus amistades, las amistades, estaba trabajada en función de una visión misionera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el sentido de amistad que mencionábamos al principio de este mes. La amistad, decía C.S. Lewis, es tener algo en común, es no mirarse el uno al otro. Algunos dicen, ay, yo quiero tener amigos. Y decía C.S. Lewis, cuando vos solamente querés tener amigos, los vas a perder todo el tiempo, porque no hay nada más destructivo y tóxico en una amistad que el mirarse el uno al otro, nada más. La amistad implica mirar juntos en una misma dirección. Y Pablo le dice a los romanos, quiero ir a verlos, ustedes son mis amigos, quiero tener comunión con ustedes, para que después me encaminen a España, para que la misión y la visión misionera que Dios me ha dado continúe. Mira qué forma de construir una comunidad de fe. Sí, las amistades son funcionales, y mejor que sean funcionales a la visión de Dios para nuestras vidas, la visión de extensión del reino de Dios o del evangelio de Jesucristo a través del reino de Dios. Así que Pablo también establece allí la medida de sus relaciones. Quiero recordarte la visión de la iglesia, la misión de nuestra comunidad de fe. La misión existe para extender el reino de Dios en la ciudad, promoviendo un movimiento del evangelio que traiga transformación personal, comunitaria, justicia social y renovación cultural por medio de la plantación de congregaciones e iglesias en la ciudad. Queremos abrir nuevas congregaciones allí y en barrios donde el evangelio de Jesús no ha sido pronunciado, preferentemente allí donde no hay iglesias, que es más difícil trabajar, que a veces nadie quiere ir. Cuando yo le cuento a algunos pastores, estamos trabajando en este barrio, en aquel barrio, me dicen, bueno, ¿y cómo haces? Y que Dios te bendiga y que te ayude, y cómo, qué cosa tan loca, tan difícil, tan caro, tan desafiante. Sí, claro que sí, porque allí es donde Dios nos está enviando, y entendemos que la plantación de nuevas congregaciones es la visión que Dios ha dado del Señor a nosotros, que Él nos ha dado, para que el nombre de Jesucristo sea invocado donde todavía no ha sido invocado. Para que no construyamos, dice Pablo, sobre fundamento ajeno, ¿me entiende? No queremos que nuestra iglesia crezca de una manera construida sobre fundamento ajeno, sino que alcance vidas que no han conocido a Jesús en barrios donde no... Y esta visión se conecta con una visión trascendente. Por eso también estamos orando y creemos que Dios tiene que afirmar en nosotros una visión de fronteras, donde Cristo no ha sido invocado absolutamente en el mundo. Así que oramos por eso. Y recuerda nuestros lemas: vidas transformadas por el Evangelio, plantando congregaciones que hacen un impacto en nuestros barrios, amor redentor por la ciudad. El segundo elemento de lo que es ser socios ministeriales. Primero, una visión misionera que define nuestra relación con Dios, nuestras relaciones unos con otros y nuestra relación con la ciudad. En segundo lugar, un compromiso con los pobres. Miren lo que dice Pablo, dice, pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya, que eran regiones que están hoy en el país de Grecia, es decir, iglesias en Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto, y se sienten en deuda con ellos, porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales,
deben también compartir las bendiciones materiales. Ser socios ministeriales es tener un compromiso con los pobres. Pablo estaba por hacer un desvío. Después de hablar de la visión que Dios le había dado, de que quería ir a Roma y que quería ir a España para continuar con esa visión misionera, uno dice, bueno, la tiene re claro, vamos para allá. No, dice, debo primero hacer un pequeño desvío de unos 5.000 kilómetros, 5.000 kilómetros al final de todo para llegar a España, ¿no? O sea, imagínate, 5.000 kilómetros para nosotros hoy es una locura, más o menos lo que abarca todo el territorio argentino de norte a sur. Imagínate, de La Quiaca a Tierra del Fuego. Dice, tengo que hacer un desvío, 5.000 kilómetros, ¿para qué? Para llevar una ofrenda a los pobres de Jerusalén. Voy a ministrar, y la palabra ministrar es servicio a los santos, podría haberlo hecho con otra persona, qué poca visión estratégica, Pablo, te falta criterio, pero escúchame, sos un tipo muy importante, ¿qué vas a ir a hacer vos con una ofrenda, una bolsa de dinero, llevarla personalmente a Jerusalén, a los pobres? ¿Por qué es tan importante? Porque es fundamental hacer esta realidad de ser socios del ministerio para el apóstol Pablo y para dar un mensaje del impacto del Evangelio a través de una comunidad de fe a lo largo de las fronteras del Imperio Romano. Este desvío no era un desvío en realidad, era prioritario al Evangelio de Jesucristo. Él mismo, el más importante líder de aquel momento, estaba comprometido a llevar una bolsa de ofrenda a los pobres de Jerusalén, que estaban pasando seguramente por una hambruna. Y yo quiero decirte esta verdad que la pongo allí a secas. La medida del impacto del Evangelio en una iglesia está en su generosidad para con los necesitados. Otra vez lo vuelvo a repetir. La medida del impacto del Evangelio en una iglesia está en su generosidad para con los necesitados. El apóstol Pablo está mostrando la coherencia del Evangelio, la integralidad del Evangelio, la materialidad del Evangelio, cómo el Evangelio impacta vidas, tomando este pequeño desvío de 5.000 kilómetros para demostrar que el Evangelio impacta en todas las realidades de una vida. Y muchas otras cosas seguramente con esto, pero allí el apóstol dice, primero, hacerlo es un privilegio. Dice, los de Macedonia y Acaya, que eran de Grecia, tuvieron a bien, dice, y después dice, les pareció que era correcto. El texto en el griego original es así, les dio placer. Es decir, inundados del poder del Evangelio, ellos sintieron que la generosidad de Cristo, como dice en 2 de Corintios, la generosidad de Cristo les impactó de tal manera que ellos no podían otra cosa más que ser generosos, el cual siendo rico se hizo pobre para que vosotros fuereis enriquecidos en él. Este es el mensaje. Cuando el Evangelio impacta nuestras vidas, un espíritu de generosidad impacta también nuestro ser y se hace parte de toda nuestra realidad. Ahora, el apóstol Pablo estaba luchando para que los judíos y los griegos o los gentiles que vivían en Roma pudieran trabajar en armonía. Y muchos dicen que uno de los objetivos de la carta del apóstol Pablo a los romanos fue justamente de trabajar esta armonía en el Evangelio. Había fuertes y débiles para que no se discriminaran, sino que tuvieran un espíritu de amor para glorificar a Dios. Ahora, el apóstol lo muestra de una forma concreta. Dice, estos santos de Macedonia y Acaya, que no eran judíos, dice, se reunieron para bendecir a los judíos de los cuales el Evangelio había venido, ¿no? Jesucristo judío, Él es que a partir de Él, y todas las profecías hablaban que la salvación viene de los judíos, que la salvación venía de las promesas que Dios había dado al pueblo judío. Y ahora los gentiles eran como ramas que habían sido injertadas en esa realidad, ¿no es cierto?, del pueblo de las promesas, y ahora ellos estaban devolviendo, por así decirlo, eran deudores, ¿no? Era una responsabilidad, una deuda hacia ese evangelio que habían recibido. Ahora, qué armonía hermosa para mostrar el apóstol Pablo el poder del evangelio en traer esta armonía y este compromiso mutuo en cuanto al compromiso de los pobres. Así que me parece fundamental.
ser socios ministeriales implica también la importancia de mirar a los pobres y servir a los pobres, en primer lugar a los de la familia del Señor. En primer lugar a los de la familia del Señor. Servir a los pobres es parte integral a nuestra realidad de ser iglesia y de servir como iglesia en la ciudad. Ahora, yo le doy gracias a Dios por la Iglesia de la Misión. Solo ahí una pequeña foto para mostrarte todo lo que hemos estado realizando en este tiempo. Quiero alentarte para que te metas en Puertas del Sur, que es nuestro brazo de servicio social, puedas ver todo lo que hemos estado realizando y todo lo que deseamos realizar. Juntamente con esto hay todo un proyecto de negocio de reino, que es el trabajo que estamos realizando en cuanto a la universidad, un proyecto educativo. Hay alrededor de 26 personas trabajando, sirviendo en nuestra ciudad, en un programa educativo con una universidad que no es cristiana, pero sirviendo a través del servicio educativo y generando a través de eso un montón de otras realidades. 26 personas trabajando e integrando este programa de servicio a la ciudad. Y me parece fundamental que puedas ser parte de esto, ser socio ministerial en este 2022. Mira todo lo que hemos estado realizando y todo lo que Dios quiere hacer. Y esto no es un desvío a la visión. Esto es parte integral del Evangelio impactando en una ciudad. Y este es el modelo que Pablo les da a los romanos al mencionarle este texto. Y por último, unidad en la diversidad. Lo hemos mencionado, pero dice el apóstol: así que cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos de camino a España. Y sé que cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio. Ahora, quiero que veas todos los lugares geográficos y todas las realidades étnicas involucradas en este pasaje. La ofrenda viene desde Grecia, desde Macedonia y Acaya. Dice: cuando esto haya concluido y les haya entregado este fruto es el fruto del Evangelio, expresado en la generosidad de estas comunidades, para los santos en Jerusalén. Y él está hablando: iré a verlos a ustedes. ¿A quién? A los romanos. Comunión con la iglesia de Roma, para ser enviado entonces a España. Ahora, miren todas las agarren un mapa, vean en un mapa, Asia Menor y Europa era todo lo que era en ese momento la realidad del Imperio Romano, lo que implicaba el mundo antiguo en su gran mayoría. Cuánta diversidad está expresada en estas frases. Y Pablo está diciendo: la clave de ser socios ministeriales en esta visión misionera, en esta visión de misión, que al mismo tiempo involucra la materialidad o lo concreto de servir a las necesidades de otros, expresa y debe expresarse en un espíritu de unidad en la diversidad, ¿no? Este es el mensaje central: fuertes y débiles, débiles y fuertes, juntos trabajando para servir en la extensión del reino de Dios. Qué hermoso, qué visión tan tremenda. No es posible realizar o ser socios ministeriales si somos todos iguales, si todos pensamos igual. No es posible. Es necesario que el Evangelio haga el milagro de unirnos, el milagro de integrarnos, el milagro de tener que caminar juntos, de pagar un precio altísimo que a veces lleva años poder conocernos, comprendernos. Es fundamental a la visión que Dios tiene para la iglesia. Una unidad en la diversidad. Y el apóstol termina diciendo, dice, todo esto implicará en lo siguiente: que llegaré a ustedes con abundante bendición del Evangelio de Cristo. Que el Señor permita en este año 2022 que podamos ser socios ministeriales, que Él pueda infundir en tu vida una visión de misión, una visión misionera, una ambición trascendente, que sea integral a un servicio concreto, conectado con la necesidad que tiene nuestra ciudad y nuestros barrios, y al mismo tiempo que sea expresión amplia y tremenda de cómo el Evangelio cambia vidas tan diferentes, de lugares geográficos tan diferentes, de realidades sociales tan diferentes. Bueno, mucho para decir y mucho para pensar y meditar
en este tiempo. Yo quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración para terminar y que el Señor continúe obrando en nosotros para ser socios ministeriales como iglesia, en realidad como iglesia de Jesucristo en la ciudad de Buenos Aires, con otras comunidades de fe también, para servir en este lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias te damos por este pasaje que tanto tiene para hablarnos y ministrarnos como iglesia. Aquellos que no conocemos a Jesús, que estamos hoy recién escuchando por primera vez este mensaje, que podamos ser apelados por una visión que alcance más allá de mis necesidades personales, que pueda responder a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me ha traído Dios a esta tierra? Que pueda responder a, ¿estoy pensando solamente en mis necesidades o puedo ver la necesidad del prójimo? Para que pueda ver que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, impacta nuestras vidas, para que podamos mirar más allá de aquellos que son como nosotros. Padre, te pedimos que tu Espíritu nos infunda esta visión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos en esta mañana. Amén. Dios te bendiga.